Entonces tenemos esto, que son los mismos datos que nosotros teníamos, ¿cierto? Tenemos aleación 1, aleación 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar esta información para poder construir una matriz, ¿ya? Entonces, nosotros ya dijimos que aquí vamos a tener, ¿cierto? Lo que es aleación 1, aleación 2, ¿ya? Y aquí van a tener un cierto valor, ¿cierto? Masa. Y vamos a tener, ¿cierto? Que los distintos balances que nosotros tenemos. Cromo, níquel, hierro, tungsteno y molibdeno. A su vez, aquí vamos a tener lo que es el acero. Este de aquí yo ya sé cuánto vale. Vale 20.000. Y aquí vamos viendo, ¿cierto?, cuánto vale cada uno. Lo multiplicamos por los 20.000 y aquí le damos, ¿cierto? Fijamos únicamente el 12, el número. Entonces así, a medida que yo voy bajando, se está multiplicando únicamente los porcentajes por el flujo de salida o la masa de salida que yo estoy pidiendo, ¿cierto? Y si se dan cuenta, coincide aprox con los valores que nosotros habíamos obtenido, ¿ya? Y haremos lo mismo con los otros valores que vemos aquí, pero claramente como no tenemos valores, van a multiplicarse por 0. Si se dan cuenta, todos estos valores están siendo multiplicados, es el porcentaje que yo tengo o la composición que tiene mi chatarra por la masa de esa aleación que está entrando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a este valor que es fijo, que es el que yo quiero lograr, le vamos a restar la suma de estos valores de aquí, ¿ya? Entonces, y aquí vamos simplemente a sumar los otros valores. En este caso va a ser la suma de estos valores de acá, y los vamos a tener todos aquí. Podríamos hacer lo mismo que aquí, ¿ya? En teoría daría lo mismo, solo que habría una situación distinta que la vamos a analizar ahora. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿ya?, es irnos a la pestaña de datos. Y en datos nosotros deberíamos encontrar un valor que aquí debería hablar de, ¿no es eso? Datos. No aparece, ok. No aparece aquí, ¿ya? Si a usted tampoco le aparece algo que esté más allá de todo esto, lo que hay que hacer es irse a archivo, opciones, ¿ya?, complementos, y buscamos lo que es el solver, que asumo que algunos de ustedes por último lo han escuchado hablar, ¿ya? Entonces buscamos si es que aparece de nuevo. ¿Qué habrá pasado ahí? Opciones, complementos, el solver. Ahí está, ir. Y ahí tenemos una serie de herramientas de análisis. Tiqueamos en solver, que es el que vamos a utilizar, y colocamos aceptar. Y aquí en datos ya debería aparecer la parte de, debería aparecer por acá, ¿cierto?, lo que es el solver, que es un complemento de Excel.
La herramienta Solver, mientras se me está cargando en el computador, que no esperaba eso, ahí sí, es una herramienta que permite optimizar resultados. Y yo le voy dando algunas restricciones. Entonces vamos a apretar Solver y tenemos que, les va a aparecer, a ver, espérate, déjenme aquí. Ya. Debería aparecerles, deberían estar viendo, ¿cierto? El Excel, ¿cierto? Y más adelante una pantalla emergente llamado parámetros de Solver. ¿Lo ven? Sí se ve, profe, Ya. la ventana. Entonces nosotros colocamos establecer objetivo y el objetivo claramente va a ser este valor de acá. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el valor de esa celda, no sé por qué hizo eso, pero va a ser esa, el valor de esa celda llegue a 0. ¿Cuáles son las celdas que nosotros tenemos que cambiar? Son estas de aquí. ¿Ya? Son esas que están ahí, ¿cierto? Ahí están elegidas. Y tienen que estar sujetas a restricciones. La primera, ¿cierto? Es que ese valor de ahí tiene que ser igual a 0. Apretamos agregar para agregar una siguiente restricción. Nosotros también podríamos haber dicho, que era lo que estábamos planteando, de que simplemente plantear la suma. ¿Cuál era la diferencia? Que en vez de de igualar ese valor a 0, íbamos a tener que igualarlo a el valor que está aquí. ¿Ya? Pero de ambas formas sirve. Aquí tenemos esta es igual a 0, agregar, y ese de aquí es igual a 0. Y apretamos aceptar. Entonces tenemos 13, 14, ya. Y nosotros, aquí si se dan cuenta también hay una restricción. Y dice convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún valor de los que están aquí puede darme negativo. A lo más me puede dar 0. Es el valor más bajo que me puede dar. Que es una restricción que nosotros no tenemos cuando hacemos el despeje. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular, vamos a pedirle al computador que nos calcule esto. Si se dan cuenta, nos entrega ciertos valores que nos dice, Solver no puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones. ¿Ya? Entonces, básicamente nos están dando los valores de aquí, y si se dan cuenta estamos teniendo un problema en este valor de aquí, que es el balance de tungsteno. Si se dan cuenta es exactamente el mismo valor el mismo balance que nos estaba dando problemas anteriormente, ¿ya? Porque de ese balance nació una de las, que el flujo 3 valía 16.000 y en realidad, si nos estamos dando cuenta, el flujo 3 o la aleación 3 simplemente vale, eh, simplemente vale 18.000 y algo, ¿ya? Este coincide perfectamente, no había mucho que hacer tampoco, pero este de aquí ya el resultado es diferente. Si se dan cuenta, aquí tenemos de nuevo distintas diferencias que a pesar de que no son 0, son muy similares a 0. Lo que hace que uno confíe y diga, bueno, en realidad estos valores son por decimales, ¿cierto? Están relativamente bien. Pero ese valor de ahí es el único que destaca, que la verdad es que es un poco difícil mantenerlo, ¿ya? Y lo más probable es que la aleación 3, si nosotros hacemos algún tipo de análisis, la aleación 3 tenga algún grado de error incluida aquí. Porque la verdad es que es el punto malo, es ese valor el que nos está causando algunos estragos, ¿ya?
Pero para poder irlo viendo, vamos a sumar estos valores a ver si coincide con lo que nosotros estamos esperando, que es que dé aproximadamente 20.000. Y si nos damos cuenta, efectivamente ese valor de ahí, la suma de estos valores, nos da 20.000. ¿Ya? De nuevo, con algún grado de error, pero la verdad es que es esperable. No tenemos, no debería darnos 0 precisamente por lo mismo, porque aquí tenemos ese gran detalle. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados? Profe, ¿quedaría ahí entonces? Habría que eventualmente, esto es resultado a pesar de que no es, a pesar de que cumple, tendríamos que buscar algún grado de solución aquí, ¿ya? Que podría ser, por ejemplo, buscar alguna otra combinación o una aleación, sacar esta aleación para que no se entrometa y utilizar alguna otra aleación que, por ejemplo, sí contenga, que contenga tungsteno, pero que tal vez no contenga, que también contenga molibdeno, porque si se dan cuenta, aquí es el gran problema. Este se despejó y nos dio bien, ¿cierto? Nos da 1875, pero este de aquí es el que nos está dando mal, si se puede decir, ¿ya? Y el software es incapaz de cumplir con este resultado, ¿cierto? Que nosotros le estamos imponiendo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer, estimados, según ustedes? Para que nos dé de alguna forma este valor. ¿Qué sugerirían ustedes a una empresa que les dice, quiero esto así? Así tal cual te lo estoy escribiendo. ¿No se podría quitar el elemento? En estricto rigor no, pero tal vez sí podrías decirle, porque ¿cuál es la gracia del tungsteno? ¿Qué es lo que hace el tungsteno en un acero? ¿Dureza? Ya, Le da más resistencia al calor, profe. mayor resistencia al calor, ¿y qué más? Resistencia a la corrosión, profe, también, ¿o no? Resistencia a la corrosión, muy bien. ¿Qué otro componente que de los ahí presentes nos entrega resistencia a la corrosión? El cromo. El cromo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Tratar de incluir también una chatarra o darle mayor importancia en el acero al cromo y no tanto al tungsteno. Claro está, todo va a depender de cuáles son las combinaciones o qué es lo que el cliente espera eh, del, del acero que nosotros estamos teniendo.
¿Ya? Si a él le interesa, por ejemplo, la resistencia al calor o le importa, ¿cierto?, la dureza, entonces no hay nada, no hay mucho que hacer, ¿cierto?, con el tungsteno. Pero si lo que le interesa, ¿cierto?, es que simplemente sea resistente a la corrosión, tal vez podríamos compensarlo con cromo y quitar esa chatarra que la verdad es que nos está dando más problemas que soluciones, ¿cierto? Ya, ¿alguna duda o consulta, estimados? Profe, entonces, ¿qué sería lo más acertado que hacer en este caso? Básicamente, no, es que, a ver, desde un punto de vista de balance, ya la pega está hecha. ¿Ya? Eh, no hay mucho más que hacer aquí. Desde un punto de vista de solución, ahí lo que ustedes tienen que es evaluar qué es lo que ¿cómo se llama? Qué es lo que el cliente va a necesitar y qué es lo que el cliente va a querer. Eventualmente el cliente también va a querer, puede que no le interese mucho esto, y si están quedando muy deficitarios en cromo, o en tungsteno, perdón, como lo que estamos viendo aquí, lo más probable es que haya que agregar tungsteno de otra manera. Tal vez agregar, en vez de quitar, agregar otra aleación, una siguiente aleación, ¿cierto?, que contenga también tungsteno y que me permita reemplazar esto. Pero ahí ya eso cae en la especulación de lo que uno puede hacer y cuáles son las posibilidades que yo tengo en la empresa. No hay mucho más que decir, lamentablemente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta, estimados? Si se dieron cuenta, al momento de resolver este ejercicio, nosotros estuvimos cerca de, yo creo que prácticamente media hora haciéndolo el ejercicio a mano, despejándolo, y eventualmente nos lleva a errores, ¿cierto? Digámoslo así, errores algebraicos o matemáticos que nosotros podríamos tener. Lo importante aquí es que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Plantear este ejercicio utilizando el método Solver, el cual nos va a ir entregando los valores, ¿cierto?, que nosotros tengamos aquí para resolver este tema, ¿ya? Hay otra cosa que nosotros también podemos hacer, ¿ya? Eventualmente, que es utilizar, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos una matriz básicamente de 5 por 5, ¿ya? Si nosotros lo vemos desde un punto de vista matricial, vamos a tener una matriz de 5 por 5 con 5, llamémoslo así, se me olvidó el nombre, 5 variables, ¿cierto? Y que van a tener 5 resultantes. Otra cosa que yo puedo hacer aquí es aplicar el método de Gauss-Jordan, que se denomina. ¿Cómo se utiliza el método de Gauss-Jordan? Se preguntarán ustedes. Aprovechemos que tenemos el Excel, ¿cierto? Y vamos viéndolo aquí bien. ¿Ya? El método de Gauss-Jordan lo que hace es básicamente dejar una matriz diagonal aquí. Entonces, el último valor de aquí me va a entregar el valor, esta última de aquí, me va a entregar el valor que yo necesito, un valor solo, va a ser algo así como aleación 5 por algo igual a algo, y después ese ingresa a la siguiente de arriba, y ese ingresa a la siguiente de arriba, y así voy a resolver todos los resultantes que yo tengo.
Solamente por simpleza, lo que voy a hacer aquí es mover la aleación 4 a un lado y dejar la aleación 5 de este otro lado. ¿Ya? Vamos a invertirlas. En estricto rigor deberíamos llegar a un resultado dado, pero vamos a ver. El caso base es esa matriz que ustedes ven aquí. Lo que vamos a hacer acá es ver cuánto necesito para que yo pueda eliminar ese valor, este valor de aquí. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para eliminar ese valor? Lo que tengo que hacer, si ustedes se dan cuenta, es multiplicar la primera, todo lo hacemos con respecto, por si acaso, a la fila que está encima de la que yo estoy analizando. La primera la vamos a dejar ahí tal cual está. No la voy a tocar. ¿Ya? U otra cosa que se puede hacer, ¿cierto? Es todo esto multiplicarla o dividirla, ¿cierto? Con tal de que ese valor de ahí me dé 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es dividir toda esta fila de aquí por 0.185. Entonces, ese valor lo vamos a dividir por 0.185. Y lo mismo vamos a hacer con toda la fila. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué operación o qué es lo que tengo que hacer con esa fila para que ese valor se vuelva 0? Lo que yo tengo que hacer aquí es multiplicar toda la primera fila por 0,095. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener aquí es ese valor de ahí, lo vamos a hacer en una matriz aparte. Solo los números, ¿ya? Entonces, este valor de aquí le vamos a restar el valor de ahí, pero por 0,095. Me da 0. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los valores que estén aquí. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo aquí es generando una matriz diagonal. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para que ese valor sea 0? Tengo que multiplicarlo por la primera fila, ¿ya? Y esa me va a quedar como, y multiplicarla por 0,100, la primera fila la multiplico por 0,72 y se la resto. Entonces, eso menos este valor de acá por 0,72. Si se dan cuenta, todas quedaron como 0. Aquí para abajo. Y ahí me detengo. ¿Ya? Vamos de nuevo ahora. Yo quiero que este valor de aquí para abajo no tenga ni un solo valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Esta fila de aquí la tengo que multiplicar, o sea, esta de aquí, perdón, tengo que multiplicarla por, bueno, por el resultado entre 0,04 y 0,36, ese valor, y la sumo, porque ese valor es negativo, entonces no tengo nada más que hacer. Entonces, ¿cuánto sería eso? Ese valor dividido eso de ahí, me da eso de ahí. Entonces, por ese valor, yo tengo que multiplicar la primera fila, en realidad por positivo, ¿cierto? 8,34 y se la sumo. Entonces, aquí va a ser
0,36 más eso por eso. Y ese de ahí lo vamos a fijar. No me interesa que cambie ningún sentido. Ah, ya. Un pequeño error. ¿Ya? Ahora sí. Ese de ahí más eso de aquí, fijado por ese de ahí. Y nos tendría que dar 0. Entonces ahora hacemos de nuevo el cambio. Y empezamos a rellenar aquí. ¿Hay algún otro valor que no sea 0 aquí? No. Entonces continúo. Aquí yo quiero que todos para abajo sean 0. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, ¿cierto? Es determinar, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para que todos los valores para abajo sean 0? De nuevo, hacemos lo mismo que habíamos hecho con el 833. Lo dividimos por 0,2 y nos da 1,26. Entonces, básicamente, vamos a tener, perdón, esto de aquí lo multiplicamos de nuevo. Entonces, 0,2 menos 1,26, fijado de nuevo, por el valor que teníamos acá. Y eso nos da 0. Y nuevamente, todo lo trabajamos de esa manera. Y si se dan cuenta, la siguiente ya es 0 y la última ya no tiene más valores y es una relación 1:1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La aleación 4, ¿qué valor va a tener? Básicamente, si nosotros lo vemos como matriz, esto va a ser, la aleación 4 va a ser, escribámoslo aquí, aleación 1, aleación 2, y así la completamos, ¿cierto? Entonces, la aleación 4, ¿cuánto va a ser? 0,015 dividido 0,16. ¿Ya? La aleación 5, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, va a ser este valor de aquí, menos ese valor de ahí, por lo que acabamos de encontrar, ¿ya? Y todo eso dividido por, eso es lo que está aquí. Y ya nos vamos obteniendo los valores. A medida que yo voy avanzando, yo voy obteniendo, ¿cierto?, los distintos valores que nos da de cada aleación, ¿ya? Y así es como yo voy encontrando lo que es el balance utilizando el método de Gauss-Jordan, ¿ya? Al final, pero es más o menos lo que nosotros tenemos que hacer. Tomamos una matriz, la diagonalizamos y con eso después vamos calculando, y si se dan cuenta, cada relación adquiere una nueva variable y depende de las anteriores. Entonces eso me va a permitir, cada vez que yo pueda y quiera, voy a poder ir calculando esto hasta llegar al valor, ¿cierto? Al valor final que yo estoy buscando. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? No, profe. Ya, estimados, dejamos la clase hasta aquí. Cuídense y nos vemos después de las fiestas patrias. Chao, Adiós. profe, gracias. Hasta Chao, luego, profe. profe.